¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Quienes tengan poca familiaridad con nuestra institución, les hago saber que acostumbramos referirnos al Instituto Mexicano de Psico-Oncología como el IMPO. Así lo abreviamos, así nos referimos de esa manera diminutiva, cariñosa, como IMPO. Bueno, la experiencia de este trabajo que les vamos a presentar responde a dos necesidades, a dos planteamientos. Por un lado, el afán de buscar formas alternativas a los esquemas clásicos de llevar a cabo una clase dentro de un salón y en la idea, digamos, típica de un sujeto exponiendo y otras personas ahí. Dice un educador argentino, Emilio Tenti, que si revisamos un quirófano del siglo XIX con uno de la actualidad, no hay mucho de parecido, ¿no? O sea, nada que ver o poco en común. Pero si observamos un salón de clases del siglo XVII con el de la actualidad, en gran medida sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, ante esto, el IMPO está constantemente explorando medios, prácticas, vías para fortalecer la educación, enriquecerla, la educación que los ofrece a sus estudiantes. Mi propia vestimenta, esto es lo que llamamos aquí una filipina, obedece o responde al uniforme que en general utilizamos cuando hacemos prácticas fuera de la institución, y es resultado de acuerdos institucionales, ¿no? O sea, se ha convenido que cuando hagamos prácticas portemos esta ropa, ¿no? O sea, que tiene los distintivos de nuestra institución. Entonces, pues, les doy una cordial bienvenida, estudiantes de psicología. Están ustedes adentrándose en un terreno que les va a mover muchísimas cosas. Esto de mover es una expresión muy de nuestro ambiente, pero sí, la psicología es una de las carreras que impacta muchísimo su condición humana, ¿no? O sea, no es, a diferencia de, bueno, el aprendizaje de cualquier tipo de conocimiento modifica al sujeto en amplitud, pero la psicología es una experiencia en su formación que los hace en gran medida otros, diferentes, al punto que los van a desconocer ahora, bueno, ¿por qué eres así? En fin, van a mirar de una manera mucho más profunda la condición humana, van a mirar justamente aquello que no hubieran mirado si no realizaran esta carrera, ¿no? Todas las carreras, o sea, un arquitecto percibe una estructura mal hecha, un diseño, un policía se percata de cosas que los demás no vemos, el psicólogo se da cuenta de condiciones, de acciones que quizá para otros no serían tan fáciles de percatarse, de percibir. Entonces, pues, les agradezco mucho que hayan optado por la institución en la cual estarán formándose los siguientes 3 años, porque son 3 años, nada de que repito cuatrimestres, no, son 3 años. Claro que lo pueden hacer, pero los invitamos a que sean comprometidos con su formación. Les decía, bueno, permítanme también hablarles un poco de qué es el IMPO. El IMPO en realidad es una institución educativa con una presencia en ciertas áreas del conocimiento ya bastante sólidas, e incluso ser modestia aparte, lo mejorcito en ciertas áreas de conocimiento, por ejemplo, en el ámbito de la tanatología, ¿no? Somos lo mejor que hay en México e incluso en América Latina. En el ámbito de ciertas líneas de desarrollo teórico y clínico, como es la psicología transpersonal, somos vanguardia, ¿no? O sea, vamos al frente, hasta adelante de lo que se viene desarrollando en esta propuesta o en este ámbito de esta línea en psicología, y también incluso una dimensión
se ha logrado hacer de un trabajo académico, o sea, de un trabajo científico, algo que no somos los primeros, por supuesto, que lo estudian, que escriben libros, pero sí que forman a las personas en un ámbito que es la maestría en estudios sobre el suicidio. Eso es impresionante. Entonces, somos una institución educativa que, si bien tenemos poco más de una década, en realidad nos hemos posicionado no solo a hablar en términos de calidad educativa, sino en términos de construir conocimiento, de generar nuevos ámbitos de formación. Por ejemplo, la carrera que se imparte aquí en el IMPO de gerontología es poco común. Tenemos maestrías en tanatología, en psiconcología, en fin, y últimamente en educación. Somos una institución que en poco tiempo ha crecido muchísimo, y ha crecido no solo en tamaño de estudiantes, en la cantidad de estudiantes que forman parte de esto que llamamos con mucho gusto comunidad IMPO, sino también hemos crecido en términos de una seriedad y una posibilidad de transformación para muchas personas. Actualmente la población estudiantil en sus distintos niveles y modalidades supera los 5,000. Fíjense, en menos de 2 décadas. Esto no es común, esto es resultado precisamente de que, de nuevo, modestia aparte, quienes formamos también esto ya es un universo de gente que hacemos el IMPO, pues se ha hecho con muchos aciertos. Entonces, el IMPO se hace con ustedes también, son ustedes los estudiantes quienes van generando las características de nuestra institución, ¿sí? Entonces, esperemos que esta posibilidad de tener un material también audiovisual, que ustedes puedan acceder a él a través de la red, les sea útil, no solo en estas condiciones. Les decía, estamos haciendo llamémosle programa, como resultado de los esfuerzos que hace el IMPO por allegar otros esquemas, otras maneras de contribuir a la riqueza formativa, profesional que les ofrece. Pero también hay que ser como muy concretos. Esto obedece, al menos el día de hoy en este programa, a una condición que se viene presentando, que es esto que llamamos la situación de contingencia, en donde, en el contexto que se presentó la semana pasada, un sismo, un terremoto con características muy amenazantes que nos rompieron los esquemas cotidianos de nuestra vida académica, hemos generado también esta posibilidad de nueva cuenta, no solo el que lo tengan al acceso el día de hoy en sus primeras clases, sino la maravilla de la red, ¿no? De la internet, que se quede ahí y que ustedes incluso lo puedan utilizar como un referente de algo en cuanto a validarlo o cuestionarlo. ¿Me explico? O sea, lo que los profesores declaramos, establecemos en nuestras clases de manera verbal, se puede utilizar como un referente, es decir, como algo que te auxilia para sustentar, para validar algo o incluso invalidarlo. ¿Me explico? Entonces, esto implicó que nos hacemos responsables, el equivalente a como un libro. En tal página, tal autor dice eso. Entonces, este trabajo que estamos generando a través de estos programas implicaría que ustedes dispondrían de esa posibilidad de que recurran a ellos y digan, tal maestro lo señaló en cierta clase, o está ahí, ¿no? Como digo, estos programas van a permanecer, no sabemos cuánto, pero mucho tiempo, años. Entonces van a decir, tal persona lo dijo y por lo tanto yo me estoy basando en ello, o estoy recurriendo a este planteamiento para argumentar o establecer una diferencia, una inconformidad con ello. ¿Sale? Entonces, de nueva cuenta, el objetivo de este programa obedece a enriquecer la vida cotidiana, salón de clases, pero también obedece un contexto muy particular, que es esta situación emergente del terremoto que, por desgracia,
nos afectó terriblemente en la semana pasada, el 19 de septiembre. Bueno, en estos instantes emplearé el tiempo para desarrollar elementos de aproximación sobre la materia de introducción a la psicología. Fíjense, como su nombre lo dice, bueno, esta materia nos aproxima y como suele ocurrir cuando utilizamos ese término introducción, son visiones globales de algo. Ustedes saben, esperemos que, o si incluso a lo mejor ya lo han hecho, nosotros en la comunidad del IMPO tenemos una población tan diversa que hay estudiantes que al ingresar a una licenciatura ya han escrito libros, ya han publicado libros, hay gente con mucha experiencia y gente, bueno, con una vida regular, que viene de bachillerato, que están jovencitos y que ingresan a nuestra licenciatura. Entonces, si alguna vez, seguramente lo van a hacer, hacen un trabajo escrito amplio, sabrán que la introducción es aquella fase que le ofrece una visión general de lo que va a tratar la obra o el texto al sujeto. ¿Sí? En general, un libro se escribe la introducción al final. No me refiero al final físico del libro, o sea, por supuesto que va al inicio, pero una vez que ya escribiste, que concluiste el libro, haces tu introducción, o un artículo o algo, un texto, porque esa introducción permite al lector tener un conocimiento amplio, general, de lo que va a tratar el libro, la obra que tiene en sus manos. ¿Sí? Entonces, pensar en la introducción a la psicología es situarlos en una aproximación global a qué es la psicología. Bueno, entonces, yo les recomiendo un libro, hay varios, muchísimos de introducción a la psicología, el de Linda Davidoff. Se los voy a escribir, bueno, Linda no es, Davidoff. Linda. Este es un libro que permite justamente de esos de introductorios, pero también bastante profundo. Es un libro amplio, es un libro bien hecho, también planteado en términos didácticos, sobre qué es la psicología, los orígenes de la psicología, los tipos de psicología, los campos específicos de la psicología, asuntos incluso de métodos y técnicas en psicología. Es decir, sí es amplio. Decir que algún libro, que alguna clase, que algún curso incluye la totalidad de la psicología es un tanto ingenuo. No hay tal cosa. Ustedes entraron a una carrera, como les decía hace rato, que los va a cambiar mucho, que impacta quiénes son, que impacta su vida principalmente. Y entonces se van a percatar que tenemos mucho cuidado en esta carrera de decir la totalidad. Entonces, pensar que hay un curso, un texto que incluye la totalidad de la psicología es un tanto riesgoso. Esta carrera de la psicología se ha hecho un universo, se ha vuelto una condición muy amplia de concepciones, de posiciones, de propuestas. Hablan, por ejemplo, el ámbito de el campo de la psicología más representativo sea la psicología clínica, y ese tiene muchísimas propuestas de cómo intervenir, de atención, o sea, muchas, hablan de cientos incluso. Esta carrera psicología es tan amplia que a veces las formaciones son tan diferentes. Aquí mismo, digamos, en la Ciudad de México, pensemos, ¿cómo son los estudiantes de psicología de la UNAM? ¿Cómo son los estudiantes de psicología de la UAM? ¿Cómo son los del Politécnico? ¿Cómo son los de la Ibero? ¿Cómo son los del IMPO, de nuestra institución? Y hablo
Solo estos ejemplos no son casuales, porque sí podría dar un rasgo, por ejemplo, que los identifica. Incluso aunque ese rasgo, la institución educativa no busque formarlo. Por ejemplo, los estudiantes que son de la UNAM en psicología tienen un rasgo muy fuerte de ser conductistas, ¿sí? Es decir, el conductismo es una propuesta en psicología. Nosotros hablamos de sistemas y teorías. Es un sistema psicológico muy particular que le da mucha mucha importancia a los ambientes, ¿sí? Y entonces, cuando alguien se ha formado en la UNAM, ya sea en Ciudad Universitaria o en las FES, se ve la característica o el rasgo de esa fuerza o de esa presencia conductista. Cuando alguien es formado en la UAM, se ve una inclinación muy grande del psicoanálisis, sí, muy marcado por el psicoanálisis. Los del Politécnico, bueno, apenas, todavía no hay como quizá de las instituciones es la más reciente, de la Ibero, la UAM, la UNAM, la más reciente, y su presencia se ve un tanto ecléctica, o sea, es decir, la combinación de distintos planteamientos. Nosotros aquí en el IMPO no hemos sido fijos, nuestra formación como psicólogos no ha sido así como única, ha pasado por distintos momentos. De nuevo, nosotros en este tiempo que llevamos nos hemos expandido y no solo hay planteles en la Ciudad de México, hay planteles en Tlaxcala, en Tamaulipas y posiblemente en poco tiempo demos un salto también de tipo internacional, lo cual implica que interactuamos. O sea, no solo tenemos nuestra propuesta y nuestro posicionamiento formativo, disciplinario, sino también somos influidos, somos impactados por otras propuestas. Entonces, quizá en algún tiempo la formación como psicólogos en el IMPO tiene una presencia muy grande de la Gestalt, ¿no? Que también es un sistema psicológico. Después hemos pasado por un proceso muy diverso, o sea, se ven gestálticos, se ven conductistas, se ven psicoanalistas también, o sea, muy marcado. El doctor Trejo, que es el decano de psicología, tiene su formación fundamentalmente psicoanalítica, se percibe. Entonces, pasamos por una fase diversa. Quizá en este momento, pero es ya como un tiempo más reciente, estamos en una formación, como les decía, de un planteamiento teórico académico que es novedoso, no solo en el plano mexicano, sino en el plano mundial, que es el enfoque transpersonal, ¿sí? Y esto ha implicado justamente coincidir, digamos, con modificaciones no solo en el plano del conocimiento, sino modificaciones a nivel social, a nivel institucional. Entonces, de cómo se conciben o cómo se observan los sujetos, los procesos, los hechos, ¿sí? Digamos, el tiempo más antiguo era situar a los sujetos, a las cosas, a las disciplinas, con relación a otros, situarlos en una condición de independencia. Por ejemplo, hablamos del concepto de lo multi, ¿no? O sea, lo multi en varios aspectos, o al menos en dos muy concretos: lo multidisciplinario, así decíamos, o lo multicultural, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo multi? ¿No? Lo multi. Entonces, cuando hablamos de lo multi, claro que es reconocer que las cosas son diferentes, pero que no hay un vínculo, que no hay una conexión por lo menos directa entre ellos, ¿sí? Miren, yo lo represento de esta manera. Lo multi, cosas diferentes, cosas ahí que son diversas.
Entonces, generalmente los modelos, por ejemplo, vean, de atención en las instituciones eran de carácter multidisciplinario. Les pongo un ejemplo. En los 80, los lugares donde remiten a quienes infringieron la ley, o sea, en México no existe alguien que comete un delito y que es menor de edad, no se le trata como un delincuente adulto. En los 80 se hablaba de menores infractores. Entonces eran remitidos les llamaban a un consejo tutelar, ¿sí? Y por lo tanto no eran sancionados en términos de tiempo, de que tal delito implica tal tiempo de cárcel. No, sino, bueno, más bien se planteaba un programa de rehabilitación, ¿no? Independientemente del tiempo que requiriera. Pero el modelo de atención era multidisciplinario. ¿Esto qué significa? Que el menor al ingresar pasaba por un psicólogo, pasaba por un pedagogo, pasaba por un trabajador social, pasaba por un abogado incluso, sin que exactamente entre ellos, entre estas profesiones, tuvieran un vínculo, tuvieran una conexión. ¿Sí? Entonces, esos eran los modelos multidisciplinarios. Con frecuencia yo los imagino en esta idea como de una fábrica, ¿no? Hace una fábrica de coches, de autos. En un lado lo pintan, le ponen el motor, las llantas. Sí, el elemento que se está vinculando a las distintas áreas, pues es el que conecta, pero entre ellos no hay una conexión por lo menos directa. ¿Sí? Este es el modelo multidisciplinario. Y yo les decía que se aplica a varias cosas, les decía también a la condición de lo multicultural. ¿Esto qué significa? Que los grupos humanos, la sociedad de los países pueden ser, por ejemplo, multicultural. Y que no necesariamente, o sea, el caso mexicano, o sea, hay muchas culturas, hay 63 lenguas, y en general los mexicanos, la mayoría somos monolingües, solo hablamos una lengua. No nos conectamos, no nos relacionamos con otros, o con pocos, o no hay conexiones como muy estrechas. ¿Sí? Bueno, el otro concepto que también es parte de esta evolución es el concepto de lo inter. Recuerden, estos son prefijos. ¿Qué es un prefijo? Un prefijo son letras, sílabas que van al inicio de una palabra y que modifican el contenido, el sentido mismo de la palabra, ¿no? Seguramente ustedes conocen muchos prefijos, ¿no? Politécnico, muchos técnicos. Entonces, el prefijo, no sé, ateo, la letra A, utilizada de esa manera, es sin, teo, Dios. Entonces, ateo es sin Dios. ¿Me explico? Entonces, nosotros podemos utilizar estos prefijos multidisciplinario, multicultural, interdisciplinario e intercultural, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sería lo interdisciplinario? Interdisciplinario igual es la existencia de varios elementos, en este caso disciplinas, pero que sí tienen una conexión. Vean las conexiones. Están inter. Por alguna manera he encontrado a través de un tiempo que ciertas personas confunden, especialmente los jóvenes más pequeños, confunden el término inter con otros aspectos como para aplicarlo a la idea de lo interno, de la interioridad. No, el inter no se refiere a aspectos internos. El prefijo que sería acorde a lo interno sería intra. Intra es dentro, intra. Y esto lo tengo claro. Recuerdo que hace mucho tiempo un estudiante leía una convocatoria de ajedrez y decía intercolegial. Entonces él lo había entendido, lo había significado como intercolegial dentro del colegio. No, intercolegial se refiere a varios colegios. Si fuera solo al colegio, podrían utilizar el término intracolegial. ¿Sí? Bueno, entonces, como se percatarán, el modelo
interdisciplinario, ese sí ya refleja, deja ver que hay una conexión entre los que participan, ¿sí? Entre quienes intervienen. Me han comentado de programas de medicina, concretamente el programa de Doctor House, que ahí este doctor, este personaje, hace como o forma parte de juntas médicas para discutir, para analizar, para observar los casos. Ese sería, y que bueno, en una junta puede acudir un pediatra, puede acudir un endocrinólogo, no sé, distintas disciplinas. Entonces, hablar de lo inter sí es referirnos a que esa diversidad, esos aspectos diferentes están conectados, sí, están enlazados. Lo multi, están los diferentes, pero desarticulados, desconectados, están ahí. ¿Ustedes cómo se imaginan que nuestro país, se los dejamos de tarea, es multicultural o intercultural? Ustedes van a responderlo. Y por último, el modelo que está vigente y en el cual nuestra institución tiene una presencia muy precursora, muy vanguardista, es la condición de lo trans. Fíjense, aquí también lo trans tiene un carácter flexible, no solo es que va más allá, sino se presenta el hecho, se presenta algo nuevo y eso implica que acudan nuevas maneras también de entenderlo, nuevas maneras de atenderlo, como es la convocatoria, digamos, a diferentes disciplinas que en otro momento no hubiéramos contemplado. Entonces, en el modelo trans, el hecho, o sea, la cosa que se va a atender, la cosa que se va a estudiar, tiene el carácter predominante, el carácter central. Y entonces, con este hecho, concurren diferentes disciplinas, diferentes, pues sí, o culturas. Podemos hablar de transculturalidad, por supuesto. ¿Cómo te imaginas un hecho, un acontecimiento transcultural? Bueno, podemos pensar en una catástrofe, ya que estamos acorde. La semana pasada, o en estos días, incluso creo que aún no se van, rescatistas de distintos países tuvieron la calidad humana de venir a agregarse y en una catástrofe, en un acontecimiento incluso muy particular, podías encontrar o percibir gente de distintos lados, ¿no? Argentinos, japoneses, chilenos, israelitas, metidos ahí. Entonces, esa experiencia así, en ese momento físico, en ese espacio, en ese tiempo, es un hecho transcultural, porque llegó gente de distintos lados. Pero la transculturalidad, como la transdisciplinariedad, tiene como elemento también la no permanencia. Vienen, participan y se retiran. Un mundial de fútbol, las olimpiadas, son ejemplos de participación o de hechos transculturales. A ver, ejemplos o situaciones transdisciplinarias, ¿cuál sería? Pues yo pienso en términos policíacos, por ejemplo, como se han presentado conductas delictivas que en otro tiempo no existían. Hablar de policías cibernéticos, o sea, si esto lo hubieras dicho hace 15 años, era incomprensible. ¿Y cuáles? Ahora son expertos en sistemas que rastrean a través del internet gente que participa o detectan delitos o cómo se han cometido, en fin. ¿Me explico? Es decir, cómo la policía incorporó gente experta en sistemas. Y muchas cosas son así, por desgracia, en el ámbito de lo delictivo, de la conducta antisocial, es donde encontramos muchísimo la presencia de profesiones que en otros tiempos no hubiéramos imaginado, ¿no? Químicos, neurólogos, participando para la comprensión de las nuevas drogas, psicólogos, por supuesto,
Me explico, observando qué tipo de conductas generan ahora las sustancias, a qué se asemejan respecto a lo que ya conocíamos. Entonces, perdón, este sería un modelo muy representativo de condiciones transdisciplinarias, ¿sí? Transdisciplinarias, y de nueva cuenta es la intervención que aparece en un hecho novedoso de distintas disciplinas que en otro momento no se hubieran considerado, acuden, pero que tampoco se convierten en una situación permanente. Por eso, pensar en el plano institucional que las incorporen resulta ahorita bastante complicado, pero sin duda se puede llevar a... O sea, que les incorporan de manera permanente. Claro que las incorporan, las contratan, los invitan a que se sumen a los esfuerzos por resolver un problema o explicarlo, aclararlo, y que bueno, se va, ¿no? De la misma manera que en el ámbito lo transcultural, los sujetos acuden y se retiran. Tenemos otras experiencias parecidas cuando las culturas permanecen, pero ya es otro término, otro concepto, por ejemplo el concepto de cosmopolita. Cosmopolita es un término muy propio de la sociología para referirse a que en un espacio, una ciudad, en un país, hay gente de distintas culturas, pero ya de manera permanente. Pero culturas incluso muy diversas, en el idioma, en unas condiciones físicas, o sea, sus rasgos físicos, en su cultura, sin duda. Por excelencia, el lugar cosmopolita en el mundo conocido, bueno, hay varios, pero es Nueva York, ¿no? Nueva York es el lugar donde coincide gente, no sé, la idea clásica de el taxista es colombiano, el de la lavandería es chino, el del mini super es hindú, y ya están permanentemente ahí, o sea, ya viven. Entonces esa es la idea de lo cosmopolita, a diferencia de lo transcultural. Lo transcultural acuden, se involucran, participan en lo que están haciendo, en el hecho nuevo, que llamamos evento, y se dispersan. ¿Sí? Entonces, pues bienvenidos de nueva cuenta. Esta es una pequeña aproximación. La psicología, de nueva cuenta, no es una posición única ante el objeto de estudio, que es la conducta, y que, bueno, la vamos a entender como distintas posibilidades, distintos lados. No nos destrozamos los unos a los otros, no nos peleamos, y con frecuencia nos estudiamos, aprendemos de todas. ¿Me explico? Les decía, a menudo la expresión que utilizamos en esta carrera, en esta profesión, es hablar de sistemas y teorías. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema, en su concepto básico, de nuevo a bolitas y palitos, un sistema es un conjunto de elementos, que se encuentran interconectados, interrelacionados, ¿sí? Están conectados y constituyen, llamémosle, una globalidad, ¿no? Algo amplio, un conjunto, ¿sí? Una familia es un sistema, sin duda, y ese sistema funciona, entonces, un sistema psicológico es un conjunto de conceptos que explican la conducta humana, principalmente la conducta, en una dimensión amplia. La conducta humana en una dimensión amplia. Entonces, este es un sistema. ¿Y qué es una teoría? Una teoría, hablo de teorías psicológicas, sistemas psicológicos y teorías psicológicas. Una teoría explica una particularidad de esa amplitud que es la conducta humana. Entonces, sistemas psicológicos, hasta la fecha, solo han existido 6. Se los voy a mencionar nada más, bueno, ya con más calma. De hecho, ustedes van a llevar una materia que se llama justamente Sistemas y Teorías Psicológicos, pero han sido
el asociacionismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el conductismo. Los tres primeros, asociacionismo, funcionalismo y estructuralismo, en psicología ya no están vigentes. El funcionalismo y el estructuralismo existen todavía en antropología, en sociología, pero en psicología ya no, fueron rebasados. Y los tres sistemas que sí están vigentes son el conductismo, la Gestalt y el psicoanálisis. Entonces, solo ha habido esos 6 sistemas y 3 están vigentes. Todos los demás planteamientos en psicología son fundamentalmente teorías. ¿Y qué significa eso? La teoría psicológica, como les mencionaba, solo explica un ámbito muy particular de la conducta humana. Por ejemplo, tenemos teorías de la infancia, teorías de la agresión, teorías sexuales, teorías del aprendizaje, teorías de la adultez, teorías de la vejez, teorías de la adolescencia, pues ya lo había mencionado. Y son aspectos muy concretos de la condición humana o de la conducta humana, en el caso de la psicología. Mientras un sistema psicológico presenta una visión global, amplia, extensa. Mientras una teoría psicológica corresponde a una explicación, una atención muy puntual. Como les mencionaba, es una parte de eso. Algunas teorías pueden ser parte de un sistema, otras no. ¿Me explico? De hecho, otro libro que les recomendaría es de Marx y Helix. Solo voy a poner los apellidos. Marx, pero no es Marx, Karl Marx, es otro. Y Helix. Y justamente el libro se llama así: Sistemas y teorías psicológicos contemporáneos. En las primeras páginas de este libro, me agrada bastante, tiene unas clasificaciones, unos cuadros donde organizan a los autores. Están gran parte de los autores que conocemos para que los vayan ubicando. Ah, este es conductista. Ah, este es o fue estructuralista. Ah, este es gestaltista. Ah, este está en el psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, pues espero que esta pequeña aproximación tenga una utilidad. De nueva cuenta, bienvenidos, felicidades por aventurarse a esta carrera, que dicen, es cosa de locos. No, está padrísimo. Y bueno, nos veremos seguramente en los salones de clase, nos conoceremos personalmente. Muchas gracias por su atención y que tengan bonito día.